Bueno, y tal como lo anticipamos, viajamos virtualmente hasta Madrid para hablar con Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguro de España y presidenta entrante para el 2021 de la Federación Mundial de Intermediarios de Seguros. Así que agradecidos por esta entrevista y empezar a ver un poquito el día después del seguro, pero en particular en el corto plazo. Yo sé que ahí en España están ya avanzando en la relajación de ciertas restricciones. La pregunta para arrancar, Elena, es, ¿se empieza a normalizar de a poco, paulatinamente, la economía y con eso el negocio asegurador, o todavía no estamos en ese momento? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de acercarnos otra vez de nuevo con los buenos amigos. Pues realmente ahora mismo lo que sí estamos percibiendo es que todavía sería precipitado hacer un análisis y un balance de lo que puede ser el día después. Yo puedo decir lo que estamos viviendo hoy en previsión de lo que podamos pensar dentro de unos meses, ¿no? Ahora mismo, ¿qué está pasando? Estamos sufriendo una caída enorme en producción porque los vehículos no funcionan, no están operativos, por tanto el auto no se está asegurando. Estamos percibiendo una caída en todos los ramos, fundamentalmente, con lo cual ahora los esfuerzos de todos los mediadores de seguros están en retener cartera, en atender la siniestralidad fundamentalmente que se está produciendo en los hogares, lógicamente, que es donde estamos todos, y en preparar los posibles reclamos, fundamentalmente en las áreas de responsabilidad civil y también en áreas de pérdida de beneficios. O sea, hay muchos ramos que están afectados, pero fundamentalmente en responsabilidad civil y la pérdida por paralización de negocios. Si bien es verdad que es una garantía que no está cubierta, por tanto, como tal, ¿no? En las pólizas, ¿no? La pérdida de beneficios por causa de una pandemia, ¿no? En este caso concreto, ¿no? Entonces, estamos atendiendo básicamente el servicio en esas dos áreas, previendo un repunte de siniestralidad bastante importante en el último trimestre del año. Es un poco la situación que estamos viviendo ahora porque lo permite también la ley, es decir, la ley permite que si disminuye el riesgo, la compañía podrá determinar una disminución, por tanto, de la prima y una devolución de la prima. Pero más allá de esto, ¿qué puedo decir? Pues que las compañías y el sector asegurador en general en España están reaccionando con una fortaleza y con un acompañamiento al asegurado muy potente, ¿no? Desde el primer momento se admitieron a trámite todas las reclamaciones en el ámbito de la salud por las personas que tenían la pandemia. Hoy no podemos, por tanto, decir que estamos en una situación de catarsis, ¿no? En nuestro sector, más al contrario, todo lo contrario, ¿no? Y así los distribuidores de seguros igualmente, que atendemos a los clientes y bien satisfechos, por lo menos sí que percibimos esto, ¿no? Sí, totalmente. Por lo menos la enseñanza que está dejando aquí en nuestro país y en nuestro sector es que el intermediario de seguros, que muchas veces se vio amenazado por la ola digital, está viendo que el complemento entre estar presente, más aún en este momento, conteniendo al cliente, informando, obviamente soportado por la tecnología, es un tema que llegó para quedarse. ¿Crees que, y te lo pregunto quizás como futura ya presidenta de la Federación Mundial, ese mix humanidad más tecnología es lo que va a marcar un poco la tendencia en los próximos años? Yo creo que sí, estamos haciendo ahora mismo el mejor de los rodajes y el mejor aprendizaje, que duda cabe, llevamos hablando de digitalización muchos años y ahora esta pandemia nos ha permitido poner en práctica todo lo que llevamos hablando tanto tiempo. La tecnología como un medio y no como un fin, es decir, un facilitador de las gestiones que nos permite conectar con el cliente, que nos permite facilitar la información. Hoy en día todo es la información, pero el contacto personal, que duda cabe que una pantalla no es lo mismo, ¿no? Es decir, que en ese sentido sí seguiremos haciendo los mismos esfuerzos del acompañamiento personal. Pero hoy, ¿qué nos permite? Una mayor eficiencia en nuestros procesos, una mayor agilidad en la toma de decisiones. Esto es lo que hablábamos antes de que estamos trabajando prácticamente el doble que antes, ¿no? Porque se toman decisiones muy rápidas, puesto que no pierdes el tiempo, entre comillas, en traslados, en otras cosas, que antes sí que teníamos que destinar tiempo a los traslados, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo creo que sin lugar a dudas la tecnología ha llegado para quedarse y nos agilizará y nos provocará cambios en conductas importantes que facilitarán, yo creo, más eficiencia, más operatividad.
Bien, Elena, a ver, la Federación Mundial trabaja en muchos temas: regulación, transparencia, educación, obviamente tecnología, microseguros. Vos debías haber asumido en marzo de este año. Obviamente esta pandemia ha afectado también ciertas asunciones, quedó postergada para, en principio, marzo de 2021, y seguramente cuando vos estabas por asumir, tenías en tu cabeza ciertos objetivos y metas para trabajar en la Federación Mundial. ¿Cómo crees que va a cambiar esa agenda a partir de marzo del año que viene? ¿Será la tecnología un tema clave? ¿Estarán focalizados en cambios regulatorios? ¿Cómo imaginás, digamos, la Agenda 2021? Si bien es prematuro, pero ya hay ciertas tendencias que marcan cambios a futuro en el sector. Hay ciertas tendencias por cuanto estamos observando algunas deficiencias, probablemente, que no habíamos reparado si no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo. Deficiencias en el orden, por ejemplo, no tanto normativo, que también la puede haber, ¿no?, por una demasiada información, sino en el ámbito, por ejemplo, del ciberriesgo. Ahora mismo estamos mucho más expuestos al ciberriesgo que antes, porque todas nuestras conversaciones están siendo grabadas, todos nuestros recursos van por Internet, ¿no? Y por tanto estamos mucho más expuestos a un ataque cibernético que antes incluso, ¿no? Esto hay que preverlo, y este riesgo, igual que no hemos previsto en nuestras legislaciones el riesgo de la pandemia, o si está previsto, está excluido, tenemos que hacer un enorme esfuerzo por valorar de qué manera podremos incluir o cubrir el posible riesgo de pandemia en riesgos tan importantes como son los industriales, una paralización de un país, ¿no? Esto, por supuesto, no es un trabajo conjunto de unas compañías de seguros, es un ámbito global. El sector asegurador nace precisamente para cubrir esas catástrofes, ¿no?, como ocurren en muchos países. Estamos trabajando en ello. Eso es lo más inmediato, más que las regulaciones. ¿Cómo nos preparamos para los futuros riesgos que nos vengan? En el ámbito del ciber es importantísimo, en el ámbito de la pérdida por paralización también, si hemos de valorar como daño material una pandemia o no, y luego en el ámbito de la responsabilidad civil, porque estamos llamados a cumplir con una normativa, unos marcadores ODS, unos marcadores de responsabilidad social corporativa, en gobernanza de productos, es decir, hemos de ser muy fielmente cumplidores de toda la normativa que en ese ámbito nos cubre. Total que esos tres pilares creo que han de ocupar la cabeza de los órganos reguladores en aras a proteger al consumidor final, a las empresas, a los autónomos y a las familias. Ciber, responsabilidad civil y responsabilidad civil corporativa. Y fundamentalmente prepararnos para esta situación, ¿no?, que ya no es incierta, ya es una cuestión cierta que tenemos encima de la mesa y que puede volver a ocurrir. Por tanto, hemos de anticiparnos a estos riesgos, que eso es un poco lo que en la agenda internacional, con buen criterio, se está trabajando, ¿no?, para valorarlo en el aspecto global. Aprovecho para hacerte la última pregunta, sé que estás con la agenda muy apretada, y tiene que ver un poco con lo que venimos hablando hace mucho tiempo, que es poner el cliente en el centro. Y obviamente creo que en este contexto de pandemia, a futuro esto va a ser cada vez más importante, pero a veces también pasa que hay desinformación, y de hecho acá en Argentina ha pasado que muchos han informado incorrectamente que cada compañía de seguro está obligada a generar una bonificación, un descuento a la tarifa del seguro automotor, porque no se estaba usando en este contexto de pandemia. Esto genera también mucho debate interno dentro del mercado y puertas para afuera. Te pregunto si esto también ha pasado en España y Europa, y si puede generar una enseñanza a cada futuro en cuanto al usuario en el centro, sí, pero siempre con cierto límite. Correcto. Lo que no podemos permitir son abusos, ¿no? Es decir, ¿el cliente está en el centro? Sí, pero enseñémosle también al cliente lo que es justo, lo que es razonable, lo que permite una sostenibilidad en nuestro mercado, ¿no? Entonces, aquí todos somos los primeros en pedir que nos devuelvan la prima. En España, ¿qué ha sucedido? Las compañías con gran criterio, como he dicho antes, están alineadas en aportar soluciones, y han sido soluciones individualizadas por las compañías en aras de facilitar el pago de las primas, aplazarlo, agilizar el trámite de las indemnizaciones. En algunos casos, algunas compañías han establecido un sistema de devolución de parte de la prima pagada y no consumida, en forma de bono. Son por 2 meses, pero ya han destinado más de 30 millones de euros en algunos casos, o 33 millones de euros. O sea, este sector sólido y fuerte y solvente, sobre todo, está dando toda su fuerza. A nivel europeo está sucediendo lo mismo, pero no es una cuestión que se diga de forma corporativa, sino a nivel individual en función de las compañías
y de los recursos de cada compañía. No es lo mismo una grandísima compañía que otras compañías que no tienen esta previsión o que simplemente, bueno, pues no cabe posibilidad ninguna de indemnización. Sí podemos advertir que las compañías han reaccionado anticipándose precisamente a esto, ¿no? En España, concretamente, la gran mayoría de las compañías. Y en Europa tengo entendido que también estas grandes compañías que funcionan a nivel global, ¿no?